En el día de hoy vamos a hablar de ética ambiental. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Ávila, Jonathan Najar, María Núñez y Olga Oviedo. El ser humano desde su existencia está en la búsqueda constante de la mejora de su estilo de vida y satisfacer las necesidades presentes. En esa búsqueda ha actuado de manera implacable contra el medio ambiente, como lo podemos ver a continuación. La contaminación del agua, la contaminación visual y auditiva, el exceso de basuras, el calentamiento global, el efecto invernadero, la extinción de especies de fauna y flora e inundaciones, entre otros comportamientos, va en detrimento del medio ambiente. En ocasiones con acciones tan irreversibles como las armas nucleares que acaban con toda especie sobre la faz de la Tierra. El actuar sin conciencia hacia un futuro mejor está poco a poco deteriorando nuestro hábitat actual. Entonces, ¿cómo nuestro comportamiento puede mejorar para que estas situaciones no se presenten? La ética como catalizador de valores humanos, de esos valores infundidos desde nuestro nacimiento y a lo largo de nuestra vida, nos puede ayudar con el problema ambiental, que es un mal común, y todos desde nuestro rol debemos actuar de forma responsable. A raíz de toda esta problemática, a finales del siglo XX varios autores han dedicado su vida a la reflexión sobre la ética humana, mostrándonos tres vértices en la relación de la ética y el medio ambiente. Antropocentrismo. Considera al ser humano como centro de todas las cosas y fin absoluto de la creación. Biocentrismo. Afirma que todo ser vivo merece respeto moral y reivindica el valor primordial de la vida. Y holismo. Resalta la importancia del ser humano como parte de un todo. En parte del holismo se considera que el sistema completo se comporta como un modo distinto de la suma de sus partes. Entendemos por contaminación industrial a la emisión de sustancias nocivas, tóxicas o peligrosas, directas o indirectamente de las instalaciones o procesos industriales al medio natural. En estas emisiones pueden ser emisión a la atmósfera, vertidos a las redes públicas de saneamiento, vertidos directos al suelo o cauces de aguas superficiales, almacenamiento o disposición de residuos industriales. En estas emisiones quedan incluidas las que se derivan de los productos o subproductos que la industria pone en el mercado. Por ejemplo, la contaminación de dioxina, que puede producir la contaminación de productos en PVC, en vertederos y por incineración, o la destrucción de la capa de ozono por gases. Una de las principales fuentes de contaminación son las industrias pesadas, como la metalúrgica y la química. Estas utilizan materia prima en grandes cantidades para ser transformadas y poder ser utilizados como materia prima en otros procesos industriales. El conocimiento del impacto de estas sustancias sobre el medio ambiente y la salud es escaso y en la mayoría de los casos no existe. Desde que estas sustancias se liberan al medio ambiente, se van acumulando en el agua, en el aire, en el suelo y en los alimentos, e incluso en nuestros tejidos. Con el tiempo actúan ellos amenazando nuestra vida, y muchas de estas sustancias podrían ser extremadamente tóxicas para los seres vivos. Pero en realidad, en lo que se conoce, todavía sus efectos, ya que la gran mayoría todavía no se han estudiado. Desde la revolución industrial, la temperatura de la Tierra ha incrementado de manera acelerada por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas por las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, y la remoción de bosques. Estas emisiones impactan el balance climático global, causando efectos adversos sobre las condiciones para la supervivencia de la vida en el planeta. Se estima que bajo los patrones históricos de emisiones de gases de efecto invernadero, en la era industrial, la temperatura promedio de la Tierra podría aumentar entre 3 y 4 grados para finalizar el siglo, lo cual es mayor a lo que hemos visto en los últimos 10.000 años. Con el aumento de la temperatura se derriten los polos y el nivel del mar aumenta. Las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para seguir este ritmo. Las poblaciones costeras se ven afectadas. La agricultura sufre y peligra la seguridad alimentaria. Los fenómenos climáticos son más intensos.
frecuentes e impredecibles. Según la ONU, Colombia es el tercer país con más vulnerabilidad frente al cambio climático. El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema, porque este cambia el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Igualmente, un clima nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo tipo de vida. En la actualidad, con la concentración de gases de invernadero aumentando, la capa de hielo que permanece también comienza a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente considerablemente el nivel del mar. La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. La contaminación visual es más común en zonas urbanas, aunque ha tomado fuerza en zonas rurales. El cerebro tiene la capacidad para procesar pocos datos, lo que se complica por la cantidad de elementos no naturales como colores, luces y formas. Este exceso de información hace que procesemos débilmente la información e ignoremos gran parte de ella. La causa principal es el uso excesivo de los elementos artificiales en nuestro entorno. Los contaminantes más comunes son las vallas publicitarias, el tráfico aéreo, y no estamos hablando de los aviones, los postes de electricidad con cables, las basuras o vertederos, los grafitis y el exceso de tráfico. Sus consecuencias es que disminuimos la eficiencia, dolores de cabeza, poco interés, malos humores, trastornos de atención y alteración del sistema neurótico. Como si fuera poco, la Tierra no solo tiene problemas con la contaminación visual, sino que también con la contaminación auditiva. La contaminación acústica, también llamada sónica o auditiva, es todo sonido desagradable o no deseado para quien la escucha, aunque esto siempre dependerá de la sensibilidad de cada persona. Sin embargo, a partir de cierto volumen, todas las personas se sienten molestas, lo que representa un gran daño tanto para el ambiente como para el ser humano, trayendo consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Y es que su particularidad es que es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar, no deja residuos y tiene un radio de acción mucho menor, por lo que se localiza en espacios muy concretos y lo que se percibe por un solo sentido, el oído, lo cual lo hace subestimar su efecto. Sus consecuencias: malestar y estrés, trastorno del sueño, pérdida de atención, dificultad de comunicación, dificultad de convivencia, pérdida del oído, accidente laboral. Y es que, como si fuera poco, el mundo también está luchando con la contaminación del agua, la cual va aumentando y haciendo prevalecer un sinfín de condiciones negativas para todos los seres vivos, pues es uno de los elementos naturales más susceptibles y que con el aumento de la población ha tenido una progresión más crítica. Esta acumulación de una o más sustancias ajenas al agua que se han recolectado a total magnitud van generando una gran cantidad de consecuencias, entre las cuales se incluye el desequilibrio en la vida de los seres vivos como animales, plantas e incluso personas susceptibles de distintas enfermedades, porque hay que cuidarla por la alimentación, nuestra higiene, y es esencial para mantener viva todas las especies de plantas y animales, ya que es su fuente vital durante cada día que pasa. ¿Y qué pasaría si no se cuida? Pues aumenta la mortalidad de peces tanto en mares y en ríos. Habrá un desequilibrio ecológico, habrá extinción de las especies y quizás lo que conocemos como planeta Tierra. Buenas tardes, en estos momentos voy a proceder a hablar de reciclaje. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Gracias al reciclaje se previene el desuso de materias potencialmente útiles, se reduce la utilización de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la contaminación del aire a través de la incineración y del agua a través de los vertederos, así como también disminuir la emisión de gases con efectos de invernadero en comparación con la producción de plástico. Los materiales que podemos reciclar son muchos e incluso creería que no alcanzaría a mencionarlos todos en este momento, pero voy a mencionar los principales y los que causan más daño al medio ambiente. Podemos reciclar el papel, el cartón, el vidrio,
los materiales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas, textiles, madera y componentes electrónicos. También es posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. Los vectores contaminantes son los siguientes: el aire, el agua y la utilización de energía. La cadena de reciclaje consta de varias etapas: recuperación o recogida. La recuperación y la recogida es donde pues las empresas van a buscar todo ese material, toda esa materia, esos posibles residuos de las personas que se pueden reciclar. Entre esos está el plástico, las latas, las botellas, el vidrio, entre otras. Existen las plantas de transferencias, es donde llevan toda esa materia para después hacer un proceso de clasificación y separación. Y por último, el proceso de reciclador final o la planta de valoración, es donde finalmente los residuos se reciclan, se almacenan o se usan para producción de energía. Para proceder a hacer un buen proceso de reciclaje, se usan contenedores de distintos colores que se ubican en el entorno urbano o rural. Los contenedores amarillos. En estos se deben de depositar envases ligeros o plásticos, botellas, bolsas, latas. En general, depositar todo aquello en envases comercializado en el mercado nacional, identificado con el símbolo de punto verde. Seguimos con el contenedor amarillo, donde debemos ubicar el papel, el cartón, cajas, bandejas, etc. Seguimos con el contenedor verde, en donde debemos depositar envases de vidrio, pero debemos tener en cuenta que no podemos utilizarlo para meter bombillas, frascos de medicamentos, gafas, jarrones, tazas, losas. Solamente debemos incluir envases de vidrio. Seguimos con el contenedor marrón. En él se depositan el resto de residuos que no tienen cabida al grupo anterior. Fundamental son desechos orgánicos catalogados por su material biodegradable. Contenedor rojo o puntos limpios. Es donde podemos meter desechos como teléfonos móviles, insecticidas, pilas o baterías, aceites comestibles, aceites de vehículos, jeringas, latas, etc. Y por último, y no menos importante, es el contenedor gris. Es donde pues se pueden echar cualquier tipo de desechos. ¿Qué pasa con este contenedor? Que allí no se estaría haciendo el proceso del reciclaje con la separación de las botellas y todo ese proceso que ya vimos anteriormente. El reciclaje se comprende como las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar.